Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Boombox. Yo digo que ese fue el amor más bonito y más intenso de la vida. Difícilmente va a haber un amor igual. Estuvimos juntos y pasamos la luna de miel, como decíamos nosotros en la embajada. Los asaltantes, desde el primer momento de su punible violación de la ley, han exigido un rescate de $50 millones. Libertad de varios centenares de delincuentes comunes, que ellos califican de políticos. No eran negociables, eran seguros. Y después fueron bajando. Habíamos tenido ciertos logros políticos, no teníamos el fundamental. Valía la pena mantenernos en la idea de que vencer o morir hasta no sacar el último preso. Soy María Lucía Fernández y desde la no ficción y Boombox esto es La Toma, un podcast sobre el asalto a la Embajada Dominicana en Bogotá. En el episodio de hoy, el lento avance de las negociaciones en la camioneta y un informe internacional que destrabó todo. Episodio 6. La camioneta. Estamos de acuerdo en que son los compañeros que se queden presos y aquellos que sean presos en el futuro quienes requieren mayor protección. Antes de cada reunión en la camioneta, sucedía dentro de la embajada una dinámica más o menos similar. En la víspera de los encuentros entre los negociadores, Rosenberg y la Chiqui se reunían para definir la postura del comando. Vamos a salir del país con los compañeros que resulten absueltos, a los que no se les formule cuestionarios. Luego, llegada la hora de la reunión, desde el puesto militar anunciaban por walkie-talkie la presencia de Ramiro y Camilo, los delegados del gobierno. Sí, dígame, Camilo. Bueno, los negociadores están listos para salir hacia la camioneta. Digan si ustedes están en las mismas condiciones, Camilo. Sí, están listos, cambio. Muy bien, entonces pueden salir. Teniendo luz verde por parte del ejército, la Chiqui y el embajador mexicano, quien hacía de testigo en los diálogos, salían de la embajada y se acomodaban en la camioneta. Tras un saludo cordial y luego de pasar revista sobre el estado de ánimo de los rehenes, entraban en materia. Me parece que llegó la comida muy tarde, entonces ya habían servido el famoso enchilado que le mandaron al embajador de México, que tenía tanto ahí que creo que se quedó más de la mitad. Por aquella camioneta desfilaron todos los estados de ánimo. Hubo risas, ofuscación y también amabilidad sincera. La Chiqui, dueña de una voz aflautada e infantil, podía variar en un instante de la más dulce cordialidad a vociferar una advertencia iracunda. Ramiro Zambrano, desde una orilla antagónica, la respetaba como interlocutora e incluso llegó a sentir por ella una inusual admiración. No sé, uno entendía más allá de todo que era un ser humano convencido de que su misión en la vida era esa. Y bueno, admirable, ¿no? Así uno en una orilla diferente. Pero ese convencimiento y esa devoción por un ideal, equivocado o no, acredita ciertas calidades en el ser humano.
Por momentos, el ambiente en la camioneta se tornaba informal, como aquella ocasión en la que la guerrillera se desprendió por primera vez de su capucha. Yo fumo mucho pipa, sigo fumándola pese a la prescripción médica. Y llevaba mi pipa, también fumaba, entonces me dice la chiqui, regáleme un cigarrillo. Pensó 2 minutos y luego dijo, ¿qué carajo? Y se quitó el pasamontaña para recibir el cigarrillo. Y después, cada vez que íbamos, me decía, ¿tiene un Marlboro? Pero más allá del trato amable que imperaba, avances sustantivos había muy pocos en la negociación. Transcurrido un mes desde el inicio de la toma, el M-19 seguía plantado en su solicitud inicial, la libertad de sus compañeros detenidos como condición necesaria para poner fin a la ocupación de la embajada. Esa era la razón de ser del operativo, explicaba insistentemente la chiqui, advirtiendo también de los extremos a los que estaban dispuestos a llegar para alcanzar su cometido. Todos preferimos morir si no liberamos a los presos, dijo la guerrillera en una de las sesiones. El gobierno, por su parte, se negaba tajantemente a esa solicitud. De todas las formas posibles, Camilo y Ramiro le explicaban que esa demanda era inviable en términos jurídicos. El gobierno, de acuerdo con su tesis, carecía de instrumentos legales para ordenar de un plumazo la libertad de personas que se hallaban condenadas o estaban siendo procesadas. A todas horas estaban demandando que los presos y que los dólares. Pero siempre se les decía, y la cantinela era ni un preso ni un peso. Ellos no descansaban en esa petición. Pero no se podía. La chiqui trataba de sacar la discusión del pantano legal y llevarla, en cambio, al terreno de la política. Pero sus intentos eran neutralizados por la contraparte con largas disertaciones jurídicas, y eso la sacaba de casillas. Legal o no, queremos la libertad de nuestros presos, dijo la guerrillera en una ocasión, y no nos conformaremos con menos. Con posiciones tan distantes, la conversación se estancaba rápidamente y no quedaba otro camino que concluir la reunión y acordar un próximo encuentro con la esperanza de que para entonces alguna de las partes hubiera cedido un poco. Así, dando vueltas en círculo, transcurrió el primer mes de negociación. Eso terminó provocando un estallido de cólera del embajador mexicano Ricardo Galán durante la sesión número 8. Cansado de ser testigo mudo de unos diálogos infructuosos, Galán le reclamó con vehemencia a los representantes del gobierno una pronta solución. Incluso se aventuró a proponer un canje humanitario poco ortodoxo. Consistía en liberar a los diplomáticos y que en su lugar quedaran como rehenes en la embajada todos los ministros del gabinete. Si bien la propuesta de Galán era más un comentario desesperado y no un planteamiento viable, los negociadores quedaron perplejos. Y fue el momento en donde le dijimos, no, usted no es negociador, usted es rehén y usted tiene que respetar al gobierno de Colombia. Si estuviéramos en circunstancias similares, jamás un embajador de Colombia procedería con su país como está haciéndolo usted con Colombia. A raíz de ese altercado, el diplomático mexicano se negó a volver a la camioneta. En su reemplazo, la comisión de embajadores eligió al cónsul de Perú, Alfredo Tejeda. El brasileño me llamó a un lado y me dijo, Alfredo, yo quisiera pedirte, por favor, que seas tú el que salga. Y dije, mejor yo no tengo ningún problema en salir. Entonces vas a ser el testigo, no intervengas mucho. Y así fue que me nombran a mí. Como veedor, Alfredo se estrenó en la sesión del 2 de abril durante la Semana Santa. Me presenté, les encanté, porque vieron que estaban tratando con un diplomático de carrera, de bajo nivel, categoría inferior diría yo, pero muy decidido, ¿no? Y mucho más amical que Ricardo Galán. Ya para entonces, se venía produciendo un cambio tímido en la postura del M-19. Delante de Ramiro y Camilo, la chiqui cada vez se mostraba menos intransigente frente a la idea de abandonar la embajada y salir del país,
sin haber logrado la libertad de los 311 presos políticos. Esa apertura de la negociadora salió a relucir en la conversación del 11 de abril, día del encuentro número 13 en la camioneta. Sí, estamos hablando de como decía yo, es una propuesta de buena fe. A esa sesión, los negociadores del gobierno llegaron con un documento de 4 páginas que sintetizaba su postura sobre algunas propuestas ventiladas en la camioneta. De una parte, sobre el pago en dólares reclamado por los guerrilleros, los negociadores se negaban tan siquiera a discutir el tema. El gobierno de Colombia ha declarado que tiene insalvables impedimentos legales para pagarlo o negociar. A pesar de eso, dejaban abierta la puerta para que terceros sufragaran el rescate. Ya para entonces, unos empresarios de origen judío habían expresado su interés de costear la suma demandada y la postura del gobierno era un guiño favorable a esas gestiones que caminaban paralelamente. Sin embargo, no se ha opuesto a que particulares amigos de los rehenes puedan con humanitaria intervención convenir la suma que entreguen a los captores de la sede diplomática. De otra parte, en respuesta a los constantes reclamos de la Chiqui sobre violaciones de derechos humanos de los detenidos, el gobierno aceptaba convocar a organismos internacionales para que vieran de cerca cómo transcurrían los consejos de guerra. En el marco de los juicios, esas organizaciones tendrían la potestad de denunciar públicamente la violación de garantías procesales o cualquier abuso de autoridad. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la Cruz Roja Internacional o sus delegados podrán asistir a la parte pública de los consejos de guerra verbales y cerciorarse del cumplimiento de las garantías procesales y de su legal desarrollo, pudiendo posteriormente formular las observaciones que crean pertinentes. Esa medida fue considerada por la Chiqui como un paso en la dirección correcta. En cuanto a lo que ustedes me dicen de que el gobierno acepta la participación, ¿cierto?, de estas entidades internacionales, me da mucha alegría. Esto me parece una cuestión muy positiva, pues, y que demuestra una buena intención, ¿no? En lo relativo a la libertad de los presos, el punto más espinoso de todos, la Chiqui se mostró menos dura. Delante de Camilo, Ramiro y Alfredo Tejeda, aceptó con resignación que no iban a lograr la excarcelación de los 311 compañeros reclamados inicialmente. Nosotros hemos entendido claramente la posición misma del gobierno de que nosotros no vamos a poder salir con 311 compañeros, que eran todos los que estaban en la lista, ¿cierto? De todas maneras, la guerrillera recalcó que no estaban dispuestos a abandonar la embajada sin lograr al menos la libertad de los miembros del Comando Superior que se hallaban detenidos. Esa lista incluía, entre otros, a Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro. Pero pues la orden es mínima, es de salir con los compañeros del Comando Superior. Dicho de otra manera, el M-19 estaba rebajando su aspiración de excarcelar a 311 presos a la libertad de un puñado de cabecillas de la organización. Sobre ese aspecto, dijo la negociadora, no darían su brazo a torcer e incluso estaban dispuestos a esperar pacientemente. Estamos dispuestos a dejar el resto de compañeros, pero pues yo lo vuelvo y le repito que nuestro deseo, nuestra decisión es pues salir con los compañeros del Comando Superior. Si salir con ellos implica esperar, vamos a esperar. De todas formas no pensamos salir sin ellos. Los representantes del gobierno, sin embargo, se mantuvieron firmes en que esa alternativa era inviable, al menos en el corto plazo, porque debían esperar a que los procesos penales se desarrollaran normalmente y en ese caso podrían salir solo aquellos cabecillas que resultaran absueltos. Yo no creo que valga la pena esperar tanto tiempo largo, tiempo que no sabemos cuánto puede hacer y que tiene otras circunstancias.
que no depende de nosotros. Con una jocosidad que solo permitía la confianza ganada, los representantes del gobierno le pidieron a la guerrillera que empleara sus dotes de persuasión para ablandar un poco más la postura del comandante 1. Yo también reflexionaré con los compañeros, informaré. Usted es la que tiene la labor de convencerlo con ese poder de convicción. Usted me tiene que convencer. Ya está convencido de la Al final de la tarde, tras casi 2 horas de reunión, la Chiqui regresó a la embajada. Lo más probable es que, como de costumbre, se hubiera reunido con el comandante para ponerlo al tanto de lo conversado. Para ese momento, además, los dos conducían la negociación con extrema autonomía. Incluso lo hacían de espaldas al resto de miembros del comando que se enteraban muy poco del desarrollo de los diálogos. Esa falta de comunicación la comenzaron a resentir algunos guerrilleros que veían con desagrado cómo su participación en el operativo se reducía a su aspecto puramente militar: montar guardias y mantener el orden entre los rehenes. Una de las que peor encajó esta dinámica fue María Eugenia Vázquez. Queríamos estar más al tanto de lo que estaba sucediendo políticamente. Nosotros somos animales políticos y necesitábamos más información. Resulta que a veces nos informaban más los embajadores que dentro de la propia organización. Para ese punto, los malestares frente a Rosenberg no se limitaban al estilo hermético que le impuso a la negociación. A sus compañeros también les incomodaba verlo rodearse de ciertos privilegios aprovechando su posición de mando. Pequeños, tonterías, pero eso dentro de un colectivo sometido a una disciplina y una presión tan grande, pues eso termina siendo molestia. Por ejemplo, tener un tarro de mermelada en su mesa de noche cuando nosotros no teníamos la mesa de noche ni la mermelada, ¿no? Para comérmelo yo solito, a ver. Habiendo dado rienda suelta a su romance con la Chiqui desde la primera noche de la toma, también era motivo de roces el hecho de que ellos dos, a diferencia del resto, durmieran solos, con las ventajas que eso concedía para tener intimidad. ¿Con qué te cepillaste, mi amor? Es que yo tengo su cepillito y yo Luchito. No me puedo cepillar. Bueno, mi amor. A él se le subió el comandante 1 a la cabeza. Y entonces se llenó de pequeños privilegios tontos que no caían bien al resto de compañeros de la militancia de base, por decirlo así. A diferencia de Rosenberg y la Chiqui, las otras parejas del comando debían amarse a escondidas, transgrediendo la férrea disciplina impuesta por el comandante 1 y por Genaro, uno de sus lugartenientes. En el caso de María Eugenia, el romance que había iniciado con Alfredo en vísperas del operativo se estaba transformando durante el encierro en una intensa relación. Alfredo era un compañero maravilloso, muy sensible, muy sencillo, muy humano. Y el amor con Alfredo fue muy bonito porque es que era un amor muy intenso. Yo creo que en la vida yo no volví a tener un amor tan intenso, porque es que al instante siguiente puedes no estar en este mundo. Dentro de un instante podemos volar. Entonces eso da relaciones muy intensas y momentos muy lindos, momentos realmente de un acercamiento de un ser humano con otro. Con la complicidad de algún compañero, se bañaban juntos durante los descansos de guardia o exploraban a escondidas los rincones abandonados de la embajada. En esos intervalos de intimidad arrebatados al operativo, aprendieron a hacer el amor sin desvestirse, con las granadas colgándoles de las cinturas. El amor da fuerza para vivir. Y cuando uno tiene la muerte aquí respirándole en la nuca y de pronto tiene como darse ánimo por querer vivir, porque encuentras una piel tibia, porque encuentras la caricia, entonces son minutos maravillosos y que le robábamos por donde podíamos. Es decir, teníamos 3 horas de descanso, pero podíamos robarle 10, 15 minutos escondidos del negro Genaro y de la vigilancia de los jefes de seguridad. Y además sin el tiempo ni la manera de querernos como uno quisiera, sino de querernos a pedazos, a pedacitos del cuerpo, a pedacitos de piel, porque no había lugar, porque no había tiempo, porque no había posibilidades, porque no se podía soltar el arma.
en esos operativos el arma hace parte del cuerpo. Además de Rosenberg y la Chiqui, Alfredo y María Eugenia, había en el comando una tercera pareja conformada por Jorge y María. Los dos protagonizaron durante la semana de Pascua un angustioso incidente. El arma de Jorge se disparó accidentalmente y la bala impactó el lavamanos de uno de los baños. Se le dispara accidentalmente el changón, esa era una escopeta recortada. Y María está recostada en el lavamanos y se dispara la escopeta de Jorge. Yo no sé si es que se cae y se dispara y a María se le llenan la mano y parte del brazo de perdigones. Entonces, pues claro, un disparo, se rompió el lavamanos, eso hizo una escandalera, todo el mundo se asustó. Por el walkie-talkie, el embajador de México se encargó de dar aviso a los militares. Escuchen con el embajador de México, escuchen. Nada más les quería informar que lo que escucharon hace un momento ustedes fue un accidente. Se escapó aquí un tiro de uno de los miembros del M-19, pero no hay nada para alarmarse. Fue un accidente. ¿Me entiende? Cambio. No hay ningún herido. Muchas gracias. Cambio. Entre la incredulidad y la sospecha, el militar desde el otro lado de la línea se preguntaba si acaso no sería esto una provocación de los insurgentes. Esto da la impresión de que es una provocación del grupo guerrillero. Este disparo, cambio. No, de ninguna manera, fue un accidente. Estaba limpiando su arma y se le escapó un tiro. Ellos estaban limpiando el arma precisamente en un lugar donde siempre lo hacen, donde no hay ninguno de los rehenes. Y lógicamente la intención aquí no es provocar ningún problema, simplemente fue un accidente. Cambio. El accidente que le dejó a María heridas leves en una de sus manos fue superado sin consecuencias. Sin embargo, entre los rehenes corrió una versión diferente, mucho más picante, de lo que ocasionó el episodio del baño. Aquí de nuevo, Alfredo Tejeda. A una de ellas, por estar haciendo movimientos amorosos ahí en el baño, se le disparó una escopeta y se dio en la mano. O sea, y yo lo vi, o sea que no me lo contaron. Yo lo vi. Para las parejas de la embajada, tener a alguien en quien encontrar refugio y cariño aligeraba la dureza de las circunstancias. Pero los obstáculos para encontrar una salida dialogada a la crisis preocupaban a todos. Sin embargo, a mediados de abril, cuando la toma ya completaba su 7ª semana, se produjo un hecho que desatascó las cosas. Fue un informe internacional que exponía las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Colombia. Después de la pausa, les contaremos de qué se trataba. Para finales de la década del 70 e inicios de los 80, Colombia vivía una época de intensa represión. El Estatuto de Seguridad, promulgado por el presidente Julio César Turbay, se convirtió en una patente de corso para constreñir cualquier expresión disidente. La norma le otorgó a los militares poderes amplísimos en la persecución de la insurgencia y al amparo de esta se cometieron espeluznantes abusos como los que escuchamos en el primer episodio de esta serie. Las reiteradas denuncias de torturas cometidas por agentes estatales tuvieron eco fuera de Colombia y la comunidad internacional comenzó a prender sus alarmas. Consciente de la creciente preocupación en el exterior por el caso colombiano, el mandatario aprovechó una gira europea de mediados del 79 para hacer frente a esta crisis de imagen. Durante su visita a Londres, tras reunirse con la primera ministra Margaret Thatcher, el presidente, en una rueda de prensa, hizo una inédita invitación. Dirigiéndose a Amnistía Internacional, una ONG inglesa que recientemente había recibido el Nobel de Paz, el presidente les propuso enviar una comisión de estudio a Colombia. De esa manera, sus delegados podrían enterarse de primera mano sobre la situación de derechos humanos en el país.
Compatriotas, en muy pocas ocasiones he hecho uso de los canales de la televisión para dirigirme formalmente al país. Los delegados de Amnistía Internacional arribaron a Bogotá el 15 de enero de 1980 y durante 2 semanas llevaron a cabo un maratónico recorrido por el país. Visitaron batallones militares y en cárceles de 11 ciudades se entrevistaron con más de 400 presos. En reuniones con el presidente y varios de sus ministros, escucharon la versión oficial al tiempo que recogieron los testimonios de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, líderes políticos y periodistas. Dialogaron con doña Gira Castro de Cepeda del periódico comunista La Voz Proletaria y con doña Consuelo de Montejo, a quien visitaron en la cárcel del Buen Pastor. El informe que resultó de la visita fue publicado en plena crisis de la Embajada Dominicana y contenía hallazgos demoledores. En 48 páginas, Amnistía Internacional señalaba a las autoridades colombianas de incurrir reiteradamente en detenciones arbitrarias y se refería a las denuncias de asesinatos de líderes estudiantiles, sindicales e indígenas presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Jamás se había escrito contra ninguna nación un informe tan virulento, omitiendo la presentación de un solo caso comprobado. Los comisionados de Amnistía Internacional también afirmaban haber ubicado 33 centros de tortura y la identificación de más de 40 técnicas catalogadas como crueles, inhumanas y degradantes. Entre los métodos empleados para provocar las confesiones de los detenidos, la ONG destacaba casos de ahorcamientos, shocks eléctricos en partes sensibles del cuerpo y el uso de drogas. Presumiblemente, investigaron las detenciones masivas, las torturas sistematizadas, las violaciones de los derechos humanos y el arbitrario funcionamiento de la justicia castrense, reservándose, eso sí, para su propia información, los casos que ilustran sus generalizados comentarios. Ante la gran escala de los abusos documentados, Amnistía Internacional concluía que en Colombia la tortura revestía las características de una práctica sistemática y no era, como alegaba el gobierno, una situación acotada a un puñado de funcionarios que deshonraban el uniforme. Desde luego, los excesos del informe de Amnistía Internacional no disminuyen la voluntad del gobierno de ser inexorable en la investigación y castigo de la violación de los derechos humanos por parte de autoridades civiles o militares. El informe, que fue ampliamente difundido por la prensa internacional, se convirtió en un contundente alegato en contra del gobierno de Julio César Turbay y por extensión de la democracia colombiana. Para capotear las gravísimas acusaciones, el presidente Turbay dio una alocución televisada la noche del 19 de abril. El audio que venimos escuchando sale de ahí. Durante su intervención, el mandatario colombiano le restó validez al informe, tachando a Amnistía Internacional de ser una organización sesgada a favor de las fuerzas opositoras a su gobierno. La acusó de ligereza por aceptar como verdades absolutas las palabras amañadas de los abogados de los detenidos. Es obvio que si el presidente de la República hubiera sabido cuando visitó a Londres que Amnistía Internacional estaba ya comprometida con su propio informe, no sobre Colombia, sino contra ella, de ninguna manera la habría invitado a visitar al país. Sobre el caso de la Embajada Dominicana... En su alocución, que se extendió por casi 1 hora, el presidente dedicó unos breves minutos para referirse a la situación de la Embajada Dominicana. Dijo, entre otras cosas, que el gobierno estaba procediendo con sencillez y serenidad y que era sensible a la angustia vivida por los rehenes y sus familias. Nosotros experimentamos ese mismo sentimiento, agravado por el inmenso compromiso que supone el manejo de este asunto.
Finalmente, expresó que su gobierno seguiría persistiendo en el empeño de encontrar una salida a la crisis sin derramamiento de sangre. Vehementemente deseo tener la oportunidad de poder anunciar a mis compatriotas y a la opinión internacional la exitosa e incruenta terminación de este doloroso caso. Buenas noches. Aunque el informe de Amnistía Internacional hubiera significado una enorme vergüenza para el gobierno, de un modo paradójico le ayudó al presidente Turbay a destrabar la crisis de la embajada. Y es que los hallazgos y las conclusiones planteadas en el documento fueron recibidas por el M-19 como una contundente victoria. Según ellos, las palabras de Amnistía Internacional validaban las denuncias que la oposición, armada y desarmada, venían haciendo en los últimos años sobre el precario estado de la democracia colombiana. Se hizo una comunicación a nivel internacional de lo complicado de la democracia en Colombia. ¿Cuál democracia? Con esa represión, con el Estatuto de Seguridad, con un estado de sitio. ¿De qué democracia estamos hablando? Entonces, la agenda que teníamos inicialmente con la toma de la embajada se dio a conocer. Entonces, habíamos ganado políticamente. Con esa reivindicación en el campo internacional, en el comando de la embajada empezaron a pensar que a lo mejor lo logrado con la toma hasta ahora no era poco, que la visibilidad mundial conseguida en las últimas semanas y el eco alcanzado por sus denuncias era de todas maneras un logro sin precedentes para la insurgencia colombiana. Y aunque estaban lejos de conseguir el objetivo principal del asalto, la pregunta que se hacían era: con los objetivos políticos ganados, ¿era suficiente? ¿Valía la pena mantenernos en la idea de que vencer o morir hasta no sacar el último preso? El comandante 1, por ejemplo, empezaba a pensar que lo alcanzado bien podía ser suficiente y que quizás era el momento de empacar las maletas y abandonar la embajada hacia un lugar seguro. Finalmente estuvimos de acuerdo con que esa era una salida, pero nos dolía, claro. Claro, salir sin los presos y pensar que los compañeros se quedaban presos mientras nosotros salíamos en libertad, eso dolía mucho. De todas maneras, aún hacía falta el último empujón. Un empujón que llegaría por boca del comandante máximo del M-19 durante una entrevista realizada en circunstancias muy singulares. Ahí me alcanzó a contar, no detalles muy puntuales, pero sí me alcanzó a decir que lo habían secuestrado para llevar al gobierno un comunicado de paz. De eso hablaremos en el siguiente episodio de La Toma. La Toma es una producción de la no ficción y Boombox. La dirección y la producción ejecutiva es de Juan Serrano. La producción y el trabajo de guión es de Tatiana Lozano. La mezcla y el diseño sonoro es de Daniel Chávez. El marketing y las comunicaciones son de Isabela Soto Vallejo, Shaquén Moreno y Gabriela Rivera. Mi nombre es María Lucía Fernández. Hasta una próxima ocasión. Estuvo buenísima, qué chévere.